Esto es Radio y Televisión de la Mano con la Comunidad. Nuestro invitado en línea, Juan Carlos Arizmendi Grajales, contador público especializado en revisoría fiscal. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo está? Álvaro, un saludo muy especial para usted, para Fermín, para el doctor Germán y para toda la teleaudiencia. Bueno, estamos acercándonos ya a una temporada de declaraciones de renta y todas estas cosas que hay que hacer cada año. ¿Cómo ve usted el interés de las personas por ponerse al día con todas estas situaciones? Bueno, Álvaro, ya pues se terminó los vencimientos de personas jurídicas, ya pasaron los vencimientos de la presentación de la declaración de personas jurídicas, ya lo que sigue es que las personas jurídicas o las empresas, si les dio saldo a pagar su declaración de renta, a partir del mes de junio puedan empezar a pagar hasta el mes de diciembre, como habían dicho en los antiguos decretos y en la ampliación que había dado el gobierno nacional por medio del decreto y resoluciones de la DIAN. En este momento, ¿qué sigue? Sigue el proceso de la exógena, que son los procesos que reportan a todos los terceros, los proveedores, y a donde nos reportan también a las personas naturales para nosotros presentar la declaración de renta de persona natural. ¿Cuándo empiezan las declaraciones de renta de personas naturales? Empiezan el 10 de agosto del 2021. Empiezan el 10 de agosto. Es muy importante tener en cuenta que el formulario modificó un poco, el formulario de la declaración de renta modificó un poco, de eso vamos a hablar más adelante. Nosotros también, pues como empresa, vamos a hacer la capacitación en el mes de junio, se viene la capacitación de declaración de renta de persona natural para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué se viene? Se viene la presentación de la información exógena que empiezan el 26 de mayo, empiezan vencimientos, y el 10 de agosto empieza la declaración de renta de personas naturales. Bueno, está también el doctor Germán Aguirre Muñoz aquí a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Con los muy buenos días para el doctor Juan Carlos Arizmendi, y pues lo contactamos permanentemente porque es la persona que nos guía, que nos da luces sobre estos compromisos tributarios que debemos tener como personas naturales, como empresas, y que a veces no hacerlo de manera oportuna acarrea sanciones que se pueden evitar a la luz del cumplimiento que se debe tener con estas fechas, y por eso es tan importante recordar los compromisos de impuestos que se tienen con la DIAN. Ahora hablábamos, doctor Arizmendi, sobre el tema del impuesto a la renta. Colombia pues tiene un impuesto a la renta bastante alto, que es lo que conduce a la gente, lo que lleva a la gente, incluso a ustedes, los mismos contadores, a la evasión y la elusión. Quisiera escuchar su comentario ahí sobre esas tarifas que a veces son tan desproporcionadas y que, repito, lo que hacen es que obligar a la gente a evadir y eludir. Sí, Doc. Tiene toda la razón. Son unas tarifas un poco elevadas, ¿cierto? Para personas jurídicas. Este año que presentamos la vigencia anterior en el 2020 fue el 32%. Sí, independientemente de la utilidad, aplica el 32% y sobre esa utilidad usted debe pagar un impuesto del 32%. Para las personas naturales empieza desde una tarifa 0%, pero si usted gana o le queda de utilidad después de hacer deducciones una cierta cantidad de ejemplos, si usted tiene unos ingresos de 70 o 78 millones de pesos, usted ya está dentro de una tarifa entre el 19%. Entonces sí es elevado la tasa impositiva acá, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. ¿Eso qué nos lleva? Usted dijo algo muy cierto. Eso nos lleva tanto a las personas jurídicas como naturales de pronto a hacer una elusión o evasión. Más que todo no elusión, sino evasión, ¿cierto? Pero eso es lo que nosotros tenemos que corregir como contadores. No que evadan tanto, sino que se debe hacer aplicando el estatuto tributario. Mire, Germán, y mire, Fermín y Álvaro, el artículo 107 es la vida de un contador, el artículo 107 del estatuto tributario. Y muchas empresas y muchos gerentes y muchos representantes no conocen ese artículo. Y ese artículo habla de 4 cosas importantes para la empresa y para uno como persona natural. Y habla de progresividad,
equidad, legalización y continuidad, prácticamente. ¿Qué quiere decir todo eso? Eso quiere decir que usted, dependiendo de su actividad económica que ejerza, puede hacer unas deducciones siempre y cuando tenga lo más importante. De esos 4 puntos, lo más importante es la legalidad. ¿Qué quiere decir la legalidad? Que usted compre a una persona que tenga los mismos requisitos suyos y que sirva para su empresa o para su servicio o para su profesión si es persona natural. Entonces, mire que el mismo Estado también nos da las oportunidades que nosotros no tengamos que eludir y evadir, sino que podamos cumplir de acuerdo al estatuto, podernos deducir esos ingresos dependiendo del gasto que tenemos. Pero mucha gente desconoce ese artículo y es el artículo más importante. Para mí él es el más importante y la vida de un contador y de un empresario. El artículo 107 del estatuto tributario. Eso nos lleva a que, si nosotros no sabemos de pronto deducirnos eso, nos lleva a tener una carga impositiva muy alta como la tenemos, que es desde el 32% para personas jurídicas y desde el 19% para personas naturales. Sí, es bastante alta. Para toda nuestra audiencia, contador público Juan Carlos Arizmendi, aprendamos sobre uno de los impuestos que se deben atender o que son objeto de descuentos a la hora de hacer algunos pagos, la retención a la fuente. Comencemos por conocer el concepto en sí de lo que es la retención en la fuente. Listo, hermano. Mira, la retención en la fuente es un mecanismo y es la herramienta de recaudo anticipado que utiliza el Estado para ciertos impuestos. ¿Y cuáles son los ciertos impuestos que ellos hablan? El impuesto a la renta, la que nosotros presentamos. Esta retención en la fuente es lo más importante que tiene las empresas y las personas naturales. Mucha gente, no sé si de pronto les ha pasado, que dicen, no me aplique retención en la fuente, porque yo voy a perder ese dinero. No. Quiero aclarar que eso es un mito que salió desde mucho tiempo y que la gente no ha cambiado de pronto su pensamiento. Miren, cuando le aplican retención en la fuente, tanto a persona jurídica como a persona natural, eso le sirve para que en el momento en que usted presente la declaración de renta, se pueda deducir lo que otra persona le retuvo a usted de retención en la fuente. Entonces, en sí, en su momento es un impuesto, pero el concepto muy claro lo dice el artículo 367 del Estatuto Tributario. Es un mecanismo que el Estado le permite a usted para que usted se descuente su declaración de renta. Ojo, si la persona natural, porque por regla general las personas jurídicas sí o sí tienen que presentar declaración de renta y por ende le tienen que aplicar retención en la fuente. Si le aplican a una persona natural que no es declarante, ustedes le pueden solicitar, esa persona natural le puede solicitar a la DIAN esa devolución del dinero. Créame, Germán, créame, no es también un mito que la gente dice, no, es que si yo le doy los documentos a la DIAN me va a investigar. No, la DIAN para el momento de la declaración, para la devolución de la retención en la fuente, solamente solicita los documentos que está solicitando usted, el dinero, para mirar a ver si es correcto o no es correcto. Se demora entre 30 a 60 días para devolverles el dinero, pero les devuelven todo el dinero que le retuvieron en la vigencia que usted está solicitando el dinero. Entonces, mire, a la teleaudiencia les quiero dar a entender que esa retención en la fuente, a pesar que es un impuesto en su momento, le sirven tanto a la persona natural como jurídica para deducirse la declaración de renta. Y si es persona natural y no declara porque no cumplan ninguno de los topes, pues entonces usted le puede pedir la devolución de dinero a la DIAN al año siguiente. Es un ahorro. Sí, pero es que la DIAN nunca devuelve plata, la dejan acumulada ahí para posteriores pagos de impuestos, pero yo no he conocido que en alguna ocasión a alguien le diga, vea, le sobraron estos 4 millones de pesos, tenga, los devuelvo. Siempre los dejan ahí quietecitos, acumulados. Eso sí es verdad, que la DIAN le diga a usted, les voy a devolver, no. Pero si de pronto usted tiene un asesor o alguien y le revisa la información exógena y aparece ese saldo a favor suyo, créame, Germán, que si usted solicita el dinero, y a la teleaudiencia, la DIAN les devuelve el dinero, si ustedes hacen el trámite correctamente. Claro que He tenido clientes y he solicitado el dinero y se les ha devuelto el dinero común y corriente. ahora que me acuerdo y debo corregir,
que dije que nunca devuelven plata. No, acuérdense que ahora con lo de la pandemia el gobierno ordenó que quienes tenían saldos a favor, la DIAN debería entregarles esos dineros y se los entregaron. Se los Sí, entregaron se en demoraron efectivo. 15 Eso fue días, como de una medida 15 que adoptó a el 20 gobierno, días se sí. estaban demorando. Siguiendo con este tema de la retefuente, ¿quiénes son las personas naturales, empresas jurídicas que aplicamos para la retefuente? Bueno, por regla general, siempre van a ser las personas jurídicas, siempre. Personas jurídicas siempre tienen que aplicar retención en la fuente. Llámese grandes contribuyentes, ¿sí? A excepto que ese grande contribuyente sea autorretenedor. Si es autorretenedor, a esa empresa no se le aplica retención en la fuente. Pero en las personas jurídicas, por regla general, lo deben de hacer. Ahora, no todas las personas naturales, quiero dejar claro, no todas las personas naturales al momento de comprar tienen que retener. No, no tienen que retener. Solamente las personas naturales que en calidad de comerciante y que en el año inmediatamente anterior, quiere decir que a diciembre 31 del 2020, porque eso fue inmediatamente anterior, el año pasado, su patrimonio o ingresos brutos superen 30.000 VTs. 30.000 VTs. Si multiplicamos 30.000 VTs por 36.500 que está la VT, por 36.500, quiere decir que estén más de 1.095 millones de pesos, que hayan ganado ingresos o que tengan patrimonio más de 1.095 millones de pesos. Esas personas naturales también deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o sobre los abonos que hagan al momento de tener claros los conceptos. De acuerdo a qué artículos, 392, 395 y 401 del Estatuto Tributario. Entonces, dejar claro, ¿quiénes son los que aplican? Los aplican por regla general las personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Las empresas, ¿sí? Llámese grandes contribuyentes o no grandes contribuyentes, solamente SAS, ¿sí? Pero con la excepción de los autorretenedores, porque hay grandes contribuyentes que son autorretenedores. Esas personas jurídicas no tienen, ¿cierto? Pero hay unas que son personas naturales. ¿Cuáles son las personas naturales? No todas, ¿sí? Son las que tienen en calidad de comerciante unos ingresos superiores o patrimonio bruto a 3.000 VTs. Esas personas que se les hacen pues ese tipo de retenciones, cuando no las hacen, ¿cuáles son las sanciones a las que se pueden exponer? Y complementariamente también le quería preguntar cuáles son los criterios que tiene la DIAN, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, para establecer una diferencia de tarifas. Hay una diferenciación ahí de tarifas. Es decir, a ciertos profesionales les retienen un porcentaje, el 3%, que el 6%. Es decir, hay unas tarifas ahí. ¿Cuáles son los criterios que emplea el gobierno para eso? Bueno, es muy buena la pregunta, Germán, y gracias por traerla acá. Y lo primero es, si yo no le practico retención en la fuente, hay dos escenarios. El primero, no me puedo deducir en el momento de presentar la declaración de renta, yo no me voy a poder deducir esa retención que me la deberían hacer, ¿cierto? Porque ya la tengo que asumir directamente como un ingreso para la empresa. Dos, que en el momento que me hagan una auditoría a la DIAN y de pronto escojan esos documentos soportes, la fiscalización, porque se llama el área de fiscalización, escoja esos documentos soportes y vean que esa factura o ese pago tenía que ir con retención, yo tengo que pagar una sanción por extemporaneidad. Esa sanción por extemporaneidad, ¿a qué equivale? Equivale al 5% por mes o fracción por no pagar o no haber presentado en el tiempo correcto la retención en la fuente, no haber practicado la retención en la fuente en el tiempo correcto. Entonces, el 5% por mes o fracción. Ojo, fracción, ¿qué quiere decir? Que si yo tenía que haberla presentado el 16 de mayo del 2021 y la DIAN me dice, no, usted la tenía que presentar el 16 de junio y me están haciendo la auditoría el 25 de julio, ¿sí? Tengo que pagar prácticamente 4 meses, porque la fracción son esos días, pero como me está diciendo que la fracción la cuente como un mes completo, entonces tengo que pagar la sanción por extemporaneidad, ¿sí? Entonces es mucho mayor la sanción, ¿sí? Lo segundo que se me pregunta es,
Las tarifas. En la retención en la fuente se aplica una tabla, cada año sale finalizando el año a la tabla de retención y salen por conceptos y definiciones. El primer concepto y definiciones es por compras. ¿Sí? Cuando hacemos compras y nos dice la tabla de retención, mire, ¿cómo la aplica? ¿Cómo es la base? ¿Y qué tarifa? Entonces, ¿cuál es la tarifa? De compras en el 2.5 o el 3.5. Si es para declarantes de renta, aplique el 2.5. Si la persona no es declarante de renta, aplique el 3.5. Si es por arrendamientos, también. Si es un bien mueble o bien inmueble. Cuando es bien inmueble, pues son bienes raíces. ¿Sí? Aplique el 3% o el 4%. ¿Cuáles son las bases? Entonces ahí tiene donde tenemos que mirar la tabla de retención. Uno se mete por internet y en internet uno coloca tabla de retención, ahí le aparecen las bases. ¿Sí? Entonces las bases son de 980.000 pesos en compras, hacia arriba, mayores de 980.000, en arrendamientos son mayores a 980.000 pesos. Pero aquí es donde yo digo, ¿por qué a las personas naturales y más a los profesionales nos quedan tan duros? Y es, miren, en honorarios y comisiones, cuando hablamos de honorarios, y es cuando nosotros prestamos un servicio intelectual, cuando somos personas naturales y jurídicas, y a nosotros las personas naturales y jurídicas les aplican el 10 y el 11% de retención en la fuente. Yo sé que es de cuento contradictorio porque al principio yo dije que eso nos servía para el otro año la declaración de renta. Pero en el momento el 10%, por ejemplo, de 1.000.000 es 100.000 pesos. 100.000 pesos que de pronto nos puede ayudar o en su momento no teníamos que declarar y son 100.000 pesos que el otro año tenemos que esperar hasta el 2022 para poder reclamar el dinerito a la DIAN, ¿cierto? Que se demoran 60 días. Hay veces lo devuelven, hasta el momento pues todos los clientes que yo he solicitado los han devuelto, hay veces no los devuelven, la rechazan porque de pronto no les parece que sean coherentes los documentos que solicita uno. ¿Cuáles son los otros conceptos? Los conceptos de control de consultorías, otros ingresos tributarios y cuando son por servicios. Ojo, aquí quiero dejar claro muy algo para los televidentes, para ustedes, y es, no confundan los honorarios con los servicios. Cuando hablamos de servicios, Germán, Álvaro y Fermín, estamos hablando cuando nosotros prestamos un servicio para el funcionamiento de la empresa o para el funcionamiento de algo. Cuando hablamos de honorarios, estamos hablando de algo intelectual, algo que nosotros expresamos, explicamos, ¿sí? Y que no tocamos, ¿sí? Mientras que el servicio sí es como una mano de obra. Entonces, las tarifas son muy diferentes y las bases son totalmente diferentes. Estamos hablando con Juan Carlos Arizmendi Grajales, contador público especializado en revisoría fiscal. Juan Carlos, entonces, ¿para qué sirve la retención en la fuente? La retención en la fuente sirve para dos cosas. Primero, para nosotros deducirnos la declaración de renta en los años vigentes, ¿cierto? En los años vigentes. Y es un intercambio de transacciones, es aplicar el estatuto tributario en un intercambio de bien o servicios en los que intervienen un vendedor y un comprador, que además de pagar es quien practica la retención en la fuente, ¿sí? Entonces siempre va a haber un intercambio entre bien y un servicio, entre un vendedor y un comprador. Siempre que se haga ese intercambio entre un bien y un servicio, siempre va a haber retención en la fuente. ¿Para qué sirve o para qué se aplica? Se aplica para nosotros podernos presentar la declaración de renta el próximo año y podernos deducir esa retención que nos aplica en ese momento. Tengan claro, siempre tienen que presentar la declaración de renta con un certificado soporte. La empresa que nos hace la retención siempre nos debe expedir un certificado soporte para que en el momento en que nos auditen las declaraciones de renta, nosotros decir de dónde salieron esas deducciones de retención en la fuente. Juan Carlos, ¿cuáles son los conceptos bases de tarifas para aplicar retención en la fuente? Son las que hablaba anteriormente, que el doctor Germán me preguntó, y son los conceptos son compras, arrendamientos,
honorarios y comisiones que van dentro del mismo, dentro de la misma definición. Contratos y consultorías, ojo, los contratos y consultorías tampoco van en en el mismo concepto de honorarios y comisiones. Quiero dejar claro esto porque Álvaro, Germán y Fermín, porque es que las tarifas son diferentes. Ejemplo, en honorarios y comisiones la tarifa que deben de aplicar es el 10 y el 11%, mientras en contratos y consultorías es del 6, del 2 y el 3.5. Entonces, si nosotros aplicamos mal o entendemos mal la definición, estamos haciéndole presentar mal a la empresa o a la persona natural mala retención en la fuente. ¿Qué pasa con esto? Si usted presenta mal la declaración, el impuesto de retención en la fuente, el mecanismo anticipado de retención en la fuente, la DIAN lo puede a usted emplazar, lo puede solicitar para que corrija esa retención en la fuente. Ojo, esa corrección, la sanción no es del 5%, sino del 10%. Ya pasa de ser del 5% al 10%. Entonces, yo siempre les he dicho a mis estudiantes, a mis clientes, es más difícil, es más delicado corregir una retención, un impuesto, que presentarla tarde. Porque presentarla tarde es del 5%, por menos fracción, claro, los meses van corriendo. Pero el 10% de una corrección, pues también es un poco elevada, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta los conceptos. Por eso es muy clave que los contadores, los gerentes, los colegas tengan esta ayuda que está en internet, ¿cierto? De cualquier proveedor, y lo pueda descargar y tener en su base de datos para que en el momento que tenga que aplicar la retención en la fuente, mire cuál es la tarifa y mire cuál es el concepto claramente. Doctora Arizmendi, este tema que hemos venido hablando de la retefuente, hay gente que tiene la costumbre de retenerle a las personas que les tienen que hacer los pagos, pero esa plata se quedan con ella, no la reportan directamente a la DIAN, y eso lo hacen muchas empresas. En algunas ocasiones con la anuencia de los mismos contadores. Sé que usted pues está exceptuado con su empresa de eso, porque conozco del profesionalismo con que ustedes manejan estas empresas, pero muchos contadores en Colombia se prestan para eso. ¿A qué deben atenerse esas personas que se quedan con la plata que retienen y a veces la maquillan o es decir, la usan para sus propias empresas como una utilidad, cuando es plata que le están quitando al Estado? ¿Esas personas a qué deben atenerse? Bueno, Germán, hermano, muchas gracias también por esa pregunta. Y miren, la DIAN le da la oportunidad a las empresas de que presenten la retención en la fuente y que en 2 meses puedan pagar. Es el único impuesto que en 2 meses se puede pagar. Se debe de pagar, no se debe abonar, sino que se debe pagar, le da hasta 2 meses. Pero eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque si usted se pasa de esos 2 meses, pues usted queda con una declaración ineficaz. Ineficaz legalmente quiere decir que no tiene validez jurídica. Quiere decir que usted tiene que presentar una sanción por extemporaneidad. Y si usted se pasa de 20 meses, como eso queda cargado en el sistema y no se puede eliminar por nada del mundo, no se puede eliminar, a no ser que de pronto sea ¿cierto? Pero eso no se elimina cuando usted hace una declaración o un impuesto, un IVA, una retención, un RTIVA, o lo que vaya a hacer en la DIAN, dentro de la página de la DIAN, no se puede modificar ni se puede borrar ningún formulario. Eso siempre va a quedar dentro del historial. Si usted se pasa de esos 2 meses y no lo paga, usted va a tener que pagar una sanción por extemporaneidad del 0.5 por fracción del mes que deje de pagar. Pero si usted llega a los 20 meses y no ha pagado esa retención en la fuente, usted debe pagar el 200% del total del impuesto que tenía que haber pagado inicialmente. Entonces, si la retención en la fuente era 1 millón, el 200% es 2 millones de pesos. 2 millones de pesos más. Quiere decir que usted tiene que pagar 3 millones de pesos. Ahí está incluida la sanción, ¿cierto? Más los intereses que le genera ese tiempo que ha corrido. Ya no son 20 meses, sino que si usted demoró 40 meses, ya los intereses son sobre 40 meses, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto.
Si usted se pasa de 20 meses y no pagó, tiene que pagar 200%. Si usted se demoró 3 meses, quedó ineficaz, tiene que pagar la sanción por extemporaneidad, que es el 0.5 por esos 3 meses. Pero usted dice algo muy cierto. Yo no sé por qué hay empresas que hacen la retención, quiere decir que ese dinero debe estar recaudado instantáneamente, la deben de pagar en el mes siguiente. Hay muchas empresas que no lo hacen, por 2 cosas. Démosle el beneficio de la duda, porque de pronto no conocen cómo es el trámite. Y segundo, porque no tienen un asesor, ¿sí? O tercero, se les olvida. Entonces es muy que se le olvida a uno que uno retuvo, ¿cierto? Yo trato de ser muy ordenado con el tema, con mis auxiliares, y los chicos que hacen, los chicos es cada 2 meses nosotros tenemos un certificado de retención a las empresas que nosotros asesoramos que nos retienen. ¿Para qué? Para nosotros poder llevar un control y decirle prácticamente, si no han pagado, pues paguen, porque a nosotros nos van a perjudicar en el momento de que presenten la declaración de renta. Eso es lo que nosotros hacemos como asesores en las empresas que nosotros estamos asesorando. Cuéntele a los oyentes y televidentes dónde lo pueden encontrar, en Pereira, Dos Quebradas, redes sociales, número de teléfono. Nos pueden encontrar en los teléfonos 319-253-4454, 313-795-4756. Esos son teléfonos y también están WhatsApp, los dos. Me pueden encontrar en el centro comercial Fiducentro, Pasillo Amarillo, oficina 219. Y en Dos Quebradas, los días jueves y viernes, agendando cita en el centro comercial Guadalupe, piso 2. El número de teléfono nuevamente para que se comunique con usted. Claro que sí. 319-53-4454 y 313-795-4756. Yo creo que es bueno que repita porque el primero se le cortó un poquito. 319-253-4454 y 313-795-4756. Bueno, a Juan Carlos Arizmendi Grajales, contador público especializado en revisoría fiscal, gracias por esas orientaciones y estar con nosotros en el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día le deseamos. Álvaro, Germán, muchas gracias por la invitación. Un feliz día para todos. 8 de la mañana, 31 minutos, ya las 8.